Hay secretos que la tierra resiste a enterrar. En lo alto de la hacienda, donde los surcos del café forman olas oscuras bajo un sol que no perdona, el silencio tenía el sabor del polvo y del miedo. El coronel Bento Figueiredo llevaba años ausente en cuerpo y presente en decisiones. Su voz bastaba para ordenar, su firma sellaba destinos. Pero era su hija, Simá Elena, la que caminaba por los corredores de la casa grande con la impunidad de quien nunca ha conocido un límite. Lo que ella tomaba, la hacienda lo pagaba con cuerpos, con silencios y con nombres que se borraban de a uno de los registros del mundo. Elena había crecido sin madre. Huérfana de una mujer que murió joven, fue criada entre servidumbres y caricias precarias. El coronel, hombre de negocios y de autoridad, no entendía los vacíos que dejan los cuerpos no consolados. Así, la niña se volvió mujer con la costumbre de exigir. No preguntaba, tomaba. Los que vivían bajo su sombra, mucamas, capataz, mozos, aprendieron a no cruzar la mirada. En la senzala, las pequeñas victorias no eran celebradas, eran moneda de supervivencia. Y en la cocina, en la marcenería y en los galpones se fraguó la cadena de silencios que la hacienda guardó como tejido propio. La hacienda amanecía con el ruido de las manos, el batir de las carpas, el olor del café recién tostado, el chilrear de las aves y siempre la marcha de la servidumbre que sostenía la casa grande. En el celeiro, la madera guardaba ecos de pasos que ya no se atrevían a hablar. Masú era uno de quienes marchaban antes del alba con la espalda recta y los ojos cansados. Joven, hábil en la chacra, trabajaba los surcos con paciencia. En la noche, sin embargo, llevaba en el rostro la sombra de algo que le había quitado el poco aliento que aún compartía con los demás. No hubo gritos públicos cuando Masú dejó de venir con el grupo. Se habló de que lo habían vendido a otra facenda, que el feitor había cerrado un trato ventajoso, que el mercado había sido el juez. Para quienes quedaban, la explicación era la única llave que les permitía seguir respirando en la hacienda. Pero algunos sabían que detrás de la palabra venta había saltos más largos, favores exigidos, cuerpos medidos en silencios, amenazas que se vestían de promesas. No era la primera vez que alguien partía con su vida cortada a la mitad. Tampoco sería la última. Dandara, en cambio, la distinta. Joven de la cocina, con manos rápidas y un humor que a veces lograba humo de risa en medio del trabajo, empezó a quedarse con movimientos torpes, con la espalda quejumbrosa, con un silencio torpe que no le pertenecía. Las mucamas la vigilaban con recelo. Doña Juana, la mucama mayor que había criado a muchas generaciones de domésticos, la miraba con la familiaridad de quien lee una carta antes que todos. Sabía que el rostro de Dandara había cambiado por una violencia que no se nombra en voz alta. En la cocina, entre ollas y callos, la niña dejó de cantar y en su lugar se sentó el frío. Los síntomas llegaron como sombras sobre la piel, fiebre que no cedía, noches de temblores, un cuerpo que se hacía pequeño. Nadie buscó cura para lo que no se quería nombrar. La medicina de la hacienda se reservaba para la productividad de los animales y para conservar la cabeza fría del amo. Cuando la enfermedad de Dandara empeoró, Dona Joana la arrastró hasta la casona una madrugada, envuelta en una manta que olía a café y a sudor. Fue entonces cuando el coronel, que regresaba antes de lo esperado por un imprevisto con el contador, llegó a la puerta principal y vio lo que nunca antes había querido mirar: la figura de su hija junto al umbral, con la manta en las manos, y detrás el cuerpo encorvado de Dandara sostenido por dos hombres. El coronel lo vio. No fue un rumor, no fue una confesión susurrada en la cocina. Fue la imagen exacta, su hija apoyada en el interruptor de la puerta, con la sombra de la noche aún adherida al vestido, y Dandara, pálida, con un rostro que parecía haberse encogido de repente. Las manos que la sostenían temblaban. Los ojos de Elena evitaron encontrarse con los del coronel, como si una pared hubiera llegado entre ambos. Pero sus manos, esas manos que habían ordenado y tomado sin pedir permiso, estaban manchadas de polvo, de sudor y de algo que el coronel apenas pudo comprender en el primer segundo: la evidencia de que dentro de la casa se daba una injusticia que ya no podía llamarse por eufemismos. Ese amanecer, en el umbral, el silencio se hizo acusador. El coronel sintió que el suelo bajo las botas le resultaba inestable. Años de distancia, decisiones delegadas,
una autoridad que no miró demasiado de cerca. Todo se le vino encima en una sola imagen. Lo que había sido posible, porque no se había puesto límite, porque se negó a mirar, se mostró en carne viva. Vio, con ojos de hombre que había gobernado sin constatar, a la muchacha enferma que no tenía libertad. Vio a su propia hija, recibiendo en la casa lo que la ley no contemplaba, ni su conciencia había detenido. Elena no negó, no hubo una defensa elaborada, no hubo explicaciones públicas. Hubo, en cambio, un silencio tan espeso que la palabra más pequeña sonaba como un golpe. Sus mejillas estaban pálidas. Por primera vez desde que la conocían, la gente de la casa vio en ella más que desconcierto, vio un gesto de persona que se descubre monstruo. La confesión no emergió en voz alta, emergió en los ojos, en la manera de no saber dónde poner las manos. Y el coronel, que había sido siempre quien decidía, quedó frente al espejo de su propia negligencia. El murmuro de la casa se volvió rápido. Dona Juana, sin dejar de sostener a Dandara, buscó la medicina que había en el gabinete y la esperanza que no tenía nombre. El Feitor, que hasta ayer había sido brazo duro y palabra más dura, se sintió por primera vez sin instrucciones. Zumbi, el carpintero esclavizado conocido entre todos por su oficio y por una dignidad que ni la cadena pudo quebrar, fue llamado. Zumbi no era un hombre ruidoso. Trabajaba la madera como quien compone música con astillas. Su taller quedaba en la sombra de los eucaliptos, donde las herramientas creaban un lenguaje propio. Aquella mañana se escuchó su paso firme entrando a la sala, y su presencia fue como la llegada de un testigo que ha visto muchas cosas, y que, sin embargo, no ha perdido la costumbre de hablar con claridad. «Padre», dijo el coronel, con la voz rota por algo que no era solo fatiga, «miré lo que sucede en esta casa». Zumbi se inclinó ligeramente. Su mirada no era de hombre que busca espectáculo, era de hombre que no calla ante la injusticia. Miró a Elena con una mezcla de tristeza y resolución. Ella tenía el rostro de quien ve por primera vez la medida de su propio daño. La conversación que siguió fue breve, certera. Zumbi, con palabras que parecían pulidas en la madera, le habló a Elena como si hablarle fuera a ella devolverle un espejo. Le contó lo que veía cada día, no en tono acusador, sino en voz de quien enumera nombres para que no se olviden. Habló de cómo el trato a las personas en la hacienda se convertía en borrado de nombres. «Usted piensa que son menos si los obliga a callar», le dijo. «En ese silencio usted les quita la posibilidad de volver a ser». Aquella frase caló hondo. No fue el único golpe. En la marcenería, Zumbi había guardado una lista, una pequeña libreta cosida a mano, donde, a escondidas, anotaba los nombres que la hacienda intentaba perder. No eran documentos oficiales, eran la memoria de quien no quería que la tierra se tragara rostros. Masú aparecía en esa libreta con una fecha junto al aviso de traslado. Dandara estaba anotada con una línea que sugería enfermedad. Otros nombres encontraban espacio: Luía, Felizmina, Jerónimo. Zumbi le leyó a Elena 3 nombres, con voz firme, como si devolviera identidad a quienes se ponían a la voluntad de la señorita. Masú, vendido; Dandara, enferma; Luía, señalada. No fue un reclamo teatral, fue la simple enumeración de pérdidas que hasta entonces no habían tenido voz. Esa tarde, mientras el sol se caía con la pesadez del trabajo, Elena sintió que algo en su interior se resquebrajaba. Las noches posteriores fueron peores. Sueño que se escapa, vueltas sobre el rostro de Dandara en la penumbra, el eco del nombre Masú rebotando como una campana que no quiere callar. Ya no podía fingir inocencia. En la casa grande, los muebles crujían con una lucidez nueva. Cada paso de la hija llevaba consigo la memoria de manos rotas. En los patios, la gente susurraba. Algunos se acercaban a Zumbi, buscando a tientas la confirmación que necesitaban. Zumbi no hacía discursos, simplemente mostraba la libreta, esa hoja pequeña, cosida, con nombres escritos en tinta que a veces había sido lágrimas. Quien la tocaba sentía el peso de lo que se acumulaba bajo la tierra de la hacienda, vidas que habían sido tratadas como mercancía. Esa libreta se convirtió en el núcleo de lo que ya no se podía ocultar. Elena pasó del desconcierto al pavor. No era un pavor teatral. Era la sensación de entender por primera vez la magnitud de lo que su autoritarismo había hecho.
Los rostros que veían con más claridad fueron los de Dandara y Masú, pero también los de tantos otros que apenas eran sombras en la memoria pública. Ella empezó a escuchar palabras que antes no quería oír: traición, saqueo, carga. Y se vio a sí misma en la mirada de quienes la rodeaban, no con amor, sino con reproche. Eso la obligó a una pregunta esencial que hasta entonces no había hecho. ¿Qué se hace cuando se descubre que uno ha sido verdugo sin querer ver? Zumbi la miró sin intimidación y dijo algo que se quedó en la casa como un mandato. Si va a reparar, que sea para quienes ya no tienen modo de volver atrás. La justicia no es palabra bonita, es trabajo. Había un ruido nuevo en la hacienda, la palabra reparación. Pero la reparación no era un objeto al alcance de la mano. Era necesaria una acción con nombre y sello. Cartas, firmas, la presencia de un notario. Era también dinero. Elena comenzó a entender que la deuda tenía una forma administrativa, pero también una forma íntima. No bastaba con pedir perdón y declarar que nada volvería a ocurrir. Algunas pérdidas no se arreglan con papeleo. Pero el primer gesto debía ser literal: devolver libertad donde fuera posible. La decisión no tardó en llegar, aunque llegó de manera vacilante y temblorosa. Una noche, después de haber pasado horas sin dormir, Elena fue hasta el cofre donde guardaban las joyas de la familia, las que su madre había dejado, piezas que no pertenecían propiamente a nadie, pero que representaban la historia y la fortuna de los Figueiredo. Las sacó con manos que no parecían suyas. Al mostrarlas ante el coronel, la conversación fue corta, intensa. Él la vio sostener las alhajas y notó la determinación que asomaba en su gesto. Si la culpa quería convertirse en algo tangible, habría que pagar por ello. No fue un acto teatral. Elena vendió las joyas en silencio. El dinero fue empleado en parte para cubrir los costes de manumisión, el nombre formal del proceso por el cual, ante la ley, un esclavo pasaba a ser libre, y en parte para pagar la atención que la hacienda debía a quienes enfermaron por manos que ella había dirigido. Fueron gestos concretos. Se contrataron médicos de la ciudad, se compraron medicinas, se redactaron cartas de alforría, documentos que en la mesa del notario obtendrían la firma del coronel. La ilusión de un remedio instantáneo persistía en la inocencia de esas medidas, pero también en la convicción de que por fin algo se movía. Fue entonces cuando el coronel, que había recibido la imagen en la puerta y había sentido la culpa como una pesada armadura, decidió que su nombre debía aparecer en los documentos. Llamó al escribano con una rapidez que pocos recordaban. Arregló, en palabras burocráticas y en voz alta, la redacción de algunas alforrias. Las cartas fueron escritas en un papel que olía a tinta y a formalidad, y en ellas se podían leer fragmentos con solemnidad. Por la presente, yo, Bento Figueiredo, reconozco y otorgo la libertad. La voz del documento era fría, pero su existencia era un paso. Sin embargo, la prueba no estaba solo en el papel, estaba en las miradas. Entre los esclavos la reacción fue diversa. Algunos lloraron con alivio al escuchar la lectura de los nombres, otros se mostraron escépticos, y unos pocos adoptaron un silencio que decía que la libertad legal llegaba tarde. Luía, que había vivido toda su vida en la hacienda y cuya familia llevaba generaciones atada a la tierra, miró la carta como se mira algo que podría ser un truco. Y después preguntó, con voz que mezclaba enojo y cansancio, ¿qué harían con su pasado, con sus hijos vendidos, con las enfermedades que no se curan con una firma? En la noche en que las primeras cartas fueron redactadas, Zumbi volvió a la marcenería y continuó su trabajo como si nada hubiese pasado. Pero no era indiferencia, era resistencia práctica. En su mesa dejó una pequeña cruz de madera, tallada con manos expertas, que guardaba la idea de un monumento humilde. Que al menos alguien recuerde, dijo, sin grandes solemnidades, entregándola a quien quisiera llevarla. La cruz no era grandiosa, no borraba nada, era en cambio un intento de memoria. Muchas veces Zumbi repetía los nombres en voz baja, Masú, Dandara, y al decirlos los devolvía al mundo. El rumor de la venta de las joyas, de la llegada del notario y de la redacción de las alforrias se esparció por la región.
Los vecinos de la comarca hablaron en la feitoría, en el mercado y en la iglesia. Algunos consideraron el gesto del coronel como un acto de honra que restauraba el buen nombre de la casa. Otros, más cercanos a la lógica de la supervivencia, vieron en ello una forma tardía de control. La hacienda podía comprar su absolución con papel y oro. La opinión pública, pequeña y cerrada, debatía si la reparación era real o si se trataba de un teatro de redención. Mientras tanto, en la casona, Elena no encontraba descanso. Había imágenes que la perseguían de modo casi ritual: la mirada fija de Dandara la noche en que fue traída, la libreta de Zumbí con nombres que no podía dejar de pronunciar, la cama vacía de Masú, cuyo lugar nadie olvidaba. Empezó a recorrer los espacios donde antes había mandado con soltura. Ahora los pasos le sonaban extraños. A cada puerta, a cada cuarto, sintió las vidas que se le iban esquivando. Su culpa no se mitigaba con acciones administrativas, le ardía en la garganta y la convertía en una mujer que, por primera vez, aprendía a escuchar. Pero la reparación de la que tanto hablaban las cartas y las alforrias chocaba con una realidad más cruenta. Las heridas que el cuerpo y la memoria recibieron no siempre son reparables. Masú, vendido, estaba lejos y su nombre ya corría en un registro de manos ajenas. Dandara, gravemente enferma, podría no despertar de esa enfermedad que la había arrancado de la cocina. Otros, como Felizmina o Jerónimo, habían recibido destinos que no volverían atrás. Y entre los que quedaban, la desconfianza comenzaba a enraizarse. La idea de que la casa podía cambiar era nueva, pero la certeza de que la casa había roto vidas persistía con toda la fuerza de las cosas irrecuperables. En una tarde de viento seco, Zumbí convocó a unos pocos, los que había registrado en su libreta, los que aceptaban conversar, los que se negaban a hablar. Entre ellos hubo llanto y palabra, hubo relatos en voz baja que no todos se atrevían a escuchar. Elena estuvo presente, no para dominar la escena, sino para aprender a cargar con las historias que hasta entonces había ignorado. Empezó a anotar nombres en una libreta que no era la de Zumbí, otra que guardaría en un cajón de la casa grande. Aquello parecía a ratos un acto de humildad real, a ratos una forma de exorcismo personal. La gente que contó sus historias lo hizo con la mezcla de dolor y resistencia que acompaña siempre a la memoria colectiva. Había rabia, sí, pero también la decisión de no dejar que los nombres se perdieran. La noticia de que el coronel había visto lo que ocurría y preparaba un acto de reparación llegó a la comarca. Algunos vecinos acudieron a la entrada de la hacienda a ver la escena. La mujer que había sido fuerte de pequeños caprichos ahora parecía pequeña. La presencia de forasteros y el murmullo creciente pusieron una tensión nueva en la casa. El notario, con su carpeta de papeles, llegó al amanecer en una mula que resopló contenido. El acto administrativo era inminente. Las preguntas se acumularon. ¿A quién se liberaría primero? ¿Se respetaría la libertad sin dejar a la intemperie a quienes no tenían más que el nombre que sus familias les transmitían? ¿Qué pasaría con los que habían sido vendidos hace años, con los hijos de aquellos? Eran preguntas que la hacienda, por mucho tiempo, no se había hecho. Dentro del salón principal, frente a la mesa de roble que había conocido generaciones, se leyó una carta en voz alta. La soyencia de la letra del notario dio a la escena una seriedad que a algunos les pareció tardía. Por medio de la presente carta de alforria, yo, Bento Figueiredo, otorgo la libertad a... Los nombres fueron enumerados con la frialdad de un documento, pero cada vez que un nombre era citado, un suspiro se escapaba en la sala. Entre los que escuchaban, algunos se abrazaron, otros se mantuvieron rígidos, como si la firma sola no bastara. Fue entonces cuando un fragmento del drama se hizo público. La lista incluía a algunos de los ancianos y enfermos, aquellos cuya libertad no resolvía el daño, pero que al menos podrían morir fuera de la servidumbre. La comunidad tuvo opiniones encontradas. Había quien decía que era un acto de moral, quien lo veía como una forma de lavar culpas. La verdad era menos clara. La libertad legal llega, sí, pero los lazos rotos, los hijos vendidos, las enfermedades que se instalaron en los cuerpos no desaparecían con una rúbrica. En la noche que siguió a la lectura, Zumbi talló una pequeña cruz
que colocó junto a la pared de la capilla de la hacienda. No era una cruz monumental, era un gesto de memoria. Elena, por su parte, permaneció en vela, escribiendo nombres en su libreta y tratando de aprender a escuchar lo que la casa había escondido durante años. Había un proyecto de reparar, una voluntad que ya había dejado de ser palabra para convertirse en acción administrativa. Y sin embargo, en el corazón de la hacienda quedaba algo que no se podía remendar: la ausencia de lo que se había perdido. A medida que las primeras alforrias comenzaban su trámite, comenzaron a llegar otros efectos colaterales. Vecinos que antes miraban con desprecio, ahora murmuraban que la casa se transformaba. Capataces que habían servido al feitor sintieron inseguridad. Los criados que fueron nombrados libres observaron con desconfianza lo que tal libertad implicaba en una comarca que no estaba preparada para acogerlos. En el silencio de la noche, Elena comprendió lo que Zumbi le había dicho. La reparación es una tarea que pide más que una firma. Pide tiempo, nombre, memoria y la humildad de admitir que algunas cosas no vuelven. Pero el primer acto, la venta de las joyas, la redacción de las cartas, la llamada al notario, ya había cambiado el paisaje. Nadie podría decir que todo seguiría igual. El coronel, que la mañana que llegó vio con sus propios ojos lo que la casa ocultaba, dejó de mirar para otro lado. Su decisión, tímida pero real, había abierto una puerta que nadie imaginaba. Lo que él hizo después, firmar, ordenar, responsabilizarse públicamente, no borraba el daño, pero ponía en juego la idea de que la memoria no podía enterrarse sin contratiempos. La noche cerró las ventanas de la casona con un frío distinto. Afuera, los cafetales susurraban historias que la tierra conoce desde siempre. En el interior, la gente de la hacienda comenzó a pronunciar los nombres que Zumbi había defendido. Algunos aceptaron la nueva realidad, otros se mantuvieron expectantes. Y Elena, sentada junto a la ventana, continuó escribiendo. Aquella libreta no era solo un registro, era una promesa de que nadie más se olvidaría. Allí quedaban anotados los nombres, las fechas y también los pequeños detalles que harían falta para que la historia no se volviera otra vez olvido. Si esta historia te provoca, deja un like y comenta qué nombre te conmovió más. Afuera, la luna delineaba las copas de los árboles como si quisiera escuchar. El crimen, la mirada que nadie quiso dar, la confesión de la joven que se convirtió en culpable y la aceptación tardía del padre habían colocado la hacienda en un punto de inflexión. Pero no todo estaba dicho. Había pasos por dar. La liberación legal requería acato público y la comunidad debía decidir si iba a acompañar el proceso o si preferiría silbar mirando hacia otro lado. La memoria pedía más que documentos, pedía actos concretos, sitios donde enterrar nombres con dignidad. En los días que siguieron, la tensión se sintió en cada esquina, en la cocina, en la marcenería, entre las mujeres que habían soportado y aquellos que habían callado por miedo. Zumbi continuó con su trabajo en la madera, pero cada pieza que tallaba era una palabra que no se podía olvidar. Elena visitó a Dandara todas las noches que estuvo despierta, le llevó remedios, escuchó lo que la muchacha quiso contar, y en los breves relatos que Dandara dejó, se fueron armando fragmentos de una verdad dolorosa. Algunos de esos relatos hablaban de noches en el celeiro, de manos que ordenaban silencios, de promesas rotas. Otros hablaban de risas pequeñas antes del trabajo, de nombres de madres y abuelos, de lugares que habían sido hogar. Mientras tanto, el coronel, sentándose ya en el escritorio que tantas veces había sido palco de decisiones, comenzó a firmar documentos que llevarían al registrador local. No fue un acto noble desde el primer momento, fue la reacción de un hombre al verse señalado por su propia casa. Se dio cuenta de que su ceguera había sido también un privilegio. Mirar para otro lado era más cómodo que reparar. Aún así, decidió actuar. Su acción no borraba la deuda moral, pero lo convertía en responsable público de la reparación. Y eso, aunque incompleto, era un primer paso. Las reacciones en la comarca fueron mixtas. Algunos aplaudieron el gesto, otros criticaron que la solución fuera solo de la casa.
y otros esperaban ver si la ley sería aplicada con justicia. Para los que se quedaban, la libertad prometida sonaba arrebatadora y temible a la vez. Era una promesa sin red de contención. ¿Quién los emplearía? ¿Dónde vivirían? El gesto de la alforría, por más noble que pudiera parecer, no ofrecía de inmediato una vida nueva. Y esa era la dura verdad que la hacienda comenzaba ahora a enfrentar. La reparación legal necesitaba de una reparación social profunda, de redes, de trabajo y de reconocimiento público. No todo cambió en un día. Masú permanecía fuera de la vista. Dandara, dependiente de medicinas y cuidados, iba quedando como testigo de una herida. Elena, que había intentado remediar lo que pudo, se dio cuenta de que su voluntad era solo una parte de la solución. Había rostros que no vería jamás, historias que ya no volverían, y una deuda con el futuro que pedía construir no solo libertad legal, sino condiciones de vida para quienes la obtuviesen. La hacienda, con sus surcos de café, con su polvo y su ruido, comenzó a respirar un aire distinto. No había certeza de que la reparación sería completa. Lo que sí se sabía era que el coronel había visto, y que, frente a esa visión, actuó. Llamó al notario, autorizó firmas, permitió que su hija vendiera joyas para financiar los gastos. No fue una absolución, fue un gesto tangible que abría una herida que demandaría tiempo para cicatrizar. En la penumbra de la marcenaría, Zumbi talló la cruz y la dejó junto al muro de la capilla. Fuera, los trabajadores se arremolinaban en pequeños grupos, intercambiando miradas nuevas. La memoria empezaba a volverse pública. A partir de entonces, la casa dejaría de ser refugio de secretos. Algunos celebrarían la nueva transparencia. Otros lamentarían que la comarca quedase al tanto de las faltas de la familia Figueiredo. Sea como fuere, la palabra olvido ya no encontraría fácil sustento allí. La historia, sin embargo, no estaba terminada. Había pasos acordados y muchos por decidir. La implementación de las cartas, la atención médica sostenida, la restitución moral que no puede comprarse con monedas. Las manos que habían participado en el abuso no retornarían su gesto con simples palabras. Y la memoria de quienes sufrieron pedían no solo justicia administrativa, sino un reconocimiento público que no siempre llega con la firma de un documento. En la madrugada siguiente a esas decisiones, cuando la hacienda dormía con una inquietud nueva, Elena guardó su libreta en el cajón más profundo y dejó la ventana entreabierta. Afuera, las estrellas parecían más distantes, y en la casa quedaba la certeza de que los días venideros exigirían gestos duros y continuos. Ella sabía que su nombre quedaría marcado en los labios de muchos, no como una víctima de su propia historia, sino como autora de dolor que ahora intentaba reparar. La conciencia de esa marca la convertía en un ser nuevo, culpable y por primera vez responsable. La mañana en que el notario debía formalizar las primeras alforrias, la comarca despertó con una sensación que combinaba alivio y desconfianza. Los que habían sido liberados, algunos ancianos, algunos enfermos, salieron al patio con incertidumbre en la mirada. Aquello sería solo el inicio de un proceso largo. La historia de la hacienda, tejida por generaciones, estaba abriéndose a una nueva forma de mirada. La de aquellos que habían sido anulados por la violencia, ahora tenían voz. Y la casa grande, que durante tanto tiempo había sido un órgano de poder sin contrapeso, se veía obligada a mirar hacia afuera y atender a lo que antes ocultaba. La reparación, pensaba Zumbi, no admitiría atajos. Tenía que construirse con paciencia y con actos. Y Elena, que había vendido las joyas y firmado alforrias, comenzaba a entender que la riqueza de la casa no era su excusa, era su responsabilidad. Lo que había sido tomado debía en lo posible redimirse. Pero la redención no se haría con gestos aislados, requería estructura, trabajo y reconocimiento. Y la comunidad, que ahora miraba con nuevos ojos, tendría que decidir si acompañaría ese esfuerzo o si lo dejaría a medias. La historia continuaba, con nombres escritos y otros por escribir, con heridas que pedían ser nombradas y con decisiones que apenas comenzaban a trazarse. La hacienda cambiaría, sí, pero no sin dolor. Y la memoria, esa que Zumbi guardaba en su libreta y que Elena comenzaba a aprender a custodiar, sería el único testigo duradero contra el olvido.
Comparte esta historia para mantener viva la memoria. Suscríbete para escuchar relatos que no podemos permitirnos olvidar. La Casa Grande siguió viviendo con una respiración distinta, pero no limpia. Pasaron las estaciones en una sucesión de vendimias y cenizas, y con cada estación, la novedad de la libertad se encontró con la dificultad casi brutal de ser libre en una comarca que nunca había tenido que hacerse cargo de esa posibilidad. La Alforria, con su sello y su firma, abrió puertas oficiales. No abrió necesariamente caminos. Las cartas que el notario dejó en el archivo tenían tinta y validez. Las necesidades cotidianas seguían pidiendo pan, trabajo, cuidados y memoria. Dandara murió en una madrugada de verano, con el rostro más delgado y la voz apenas un hilo. La hacienda la acompañó en lo elemental, medicinas cuando hubo dinero, aceptación tardía de sus enfermeras cuando ya no quedaba alternativa. Pero la muerte no fue un cierre amable. Llegó como consecuencia acumulada de una fragilidad que nadie quiso curar a tiempo. Fue Zumbi quien la sostuvo en los minutos finales, con manos de carpintero que ya no hacían tableros sino consuelos. Elena estuvo a un lado, sin poder decir palabra que apagara la culpa. Sus dedos, acostumbrados a ordenar, se quedaron inútiles. El entierro fue sobrio. No hubo cortejo lúgubre de élites. Vino la gente de la hacienda, algunos vecinos que no querían quedar mal, y quienes, de corazón, habían acompañado a Dandara en los últimos días. Zumbi talló la cruz con la misma madera que había hecho muebles para la Casa Grande. No la dejó en una lápida pomposa, sino en la tierra fría, junto a la pequeña fosa donde reposó Dandara. No fue caridad brillante ni reformas legendarias, fue una serie de pagos, un pago a la vez. Se compraron herramientas, se enseñó a sembrar otros cultivos, se procuró que algunos hombres y mujeres aprendieran oficios que no dependieran de la voluntad de la casona. Luía fue una de las que tomó la tierra. Había vivido con la resignación de quien sabe que su historia no tiene reparos fáciles. Miró la carta de libertad con desconfianza y un cálculo frío. Años de privaciones le habían enseñado a no creer en rescates que se imprimen en papel. Pero la parcela le dio algo, un espacio donde plantó mandioca y saqueó su memoria con la tenacidad de quien necesita sobrevivir. No volvió a confiar plenamente en los señores, pero aceptó que la libertad le permitía negociar. Con el tiempo, Luía logró que sus hijas crecieran con menos miedo y aprendieran a leer las pocas letras que un maestro ambulante ofrecía en la comarca. Felizmina no tuvo tanta suerte. Había sido separada de su hijo pequeño cuando éste fue vendido en una transacción de una madrugada. Años después, con la noticia de la libertad, buscó la forma de rastrear el destino del hijo, recorrió caminos y levantó los ojos en plazas, y en la noche escribía cartas que nadie siempre contestaba. La alforría no devolvía lo que fue arrancado con una marea de asfalto y comercio. Lo que pudo hacer la casa fue dar dinero para que ella viajara hasta donde le indicaron rastros. Algunas pistas terminaron en bordes difusos, un nombre en una lista de otra hacienda, una palabra de viento. Felizmina regresó con las manos vacías muchas veces, pero con la convicción de que su deber era nombrar esa pérdida cada día para que no se convirtiera en olvido. Su presencia en los patios recordaba a todos lo que la firma no remedia: los hijos arrancados, las noches sin consuelo. Jerónimo optó por el viaje. Prefería no conocer la Casa Grande de nuevo, así que tomó un camino que le prometía trabajo en la villa más próxima. Aprendió el oficio de herrero y con el tiempo volvió a la hacienda para traer herramientas y reparar lo que la ignorancia había dejado. No fue un regreso de reconciliación, fue un regreso con algo que parecía más sólido y práctico: el dinero de su trabajo y la posibilidad de contratar a otros. Jerónimo, cuando hablaba de su pasado, lo hacía en voz baja, pero sin resignación. Hablaba de su pertenencia al barrio de la memoria y de la necesidad de que los nombres se dijeran. Adelino y Tomé, muchos de los cuales habían sido usados como peones invisibles, encontraron maneras distintas de sostener la libertad. Algunos eligieron la migración, otros quedarse y negociar.
Los rostros que antes eran adjetivos ahora pedían sustento propio. Las mujeres que habían tampoco encontrado remedio inmediato para las violencias que las marcaron, iniciaron grupos de apoyo informal. Se reunían en la sombra de los eucaliptos para coser, curar y contarse la vida. Ese tejido silencioso fue la verdadera red que sostuvo la reparación donde la casa no llegaba. Aunque había quienes aceptaban las nuevas reglas, la desconfianza no se borró de la noche a la mañana. Hubo episodios de hostilidad. Algunas capataces temían por su autoridad. Los vecinos discutían si era correcto que la hacienda utilizara recursos para formar a quienes habían sido libres recién. En la plaza, durante semanas se discutió si la alforria era un acto de justicia o una maniobra de imagen. Los periódicos regionales, cuando mencionaban la noticia, lo hacían con grado variable de ironía. La casa estaba haciendo gestos de reparación, decían, sin precisar que la reparación es un verbo que pide constancia. Elena, por su lado, no dejó de cambiar. La culpa que la había sacudido aquella madrugada con Dandara se convirtió en hábito. Se levantaba temprano para recibir relatos, para oír voces, para anotar. Su libreta era su penitencia cotidiana. No escribió cartas buscando absolución del mundo. Escribió nombres y versiones, apellidos, indicios pequeños. La niña de la cocina recuerda que su madre era de la Ribera. Fue a la iglesia y pagó misas, no por una indulgencia que le hiciera libre de su pasado, sino con la intención de que la comunidad dejara de silenciar. Visitaba a los que se negaban a hablar y se quedaba en silencio hasta que la palabra surgiera. A veces la respuesta era un reproche, otras, una confianza tímida. No pidió que la perdonaran públicamente, pidió que la escucharan y que sobre todo cuidaran de quienes quedaban. El coronel, cada año más encorvado por la costumbre del poder que envejece, intentó hacer peores y mejores cosas a la vez. Contrató un maestro para que enseñara oficios y letras, apoyó la compra de un molino compartido, designó que parte de las tierras que habían pertenecido a la casa se arrendaran a precios simbólicos a quienes querían sembrar sin arriesgar la vida entera. No se trató de una reforma radical, era la creación de posibilidades mínimas, de cierta seguridad para los que no tenían dónde empezar. A su manera, Bento Figueiredo hizo más de lo que era costumbre en otras haciendas de la comarca, pero muchísimos, sobre todo entre los exesclavos que habían perdido familias o que habían sufrido en cuerpo las marcas, no consideraron suficientes esas iniciativas. Hubo una época en que la hacienda pareció dividirse en dos geografías, la del antes, con sus hábitos de orden y silencio, y la del después, con parcelas, con voces que pedían memoria activa. Esa doble geografía fue donde se forjó la nueva vida, no en un instante, sino en jornadas sucesivas. Los niños de la comarca ya no distinguían con claridad en cuál de los dos mundos habían nacido. Algunos crecieron aprendiendo el nombre de Dandara, de Masú, con las historias que Zumbí repetía en la marcenaría. Otros aprendieron la versión que circulaba en la taberna, que la casa había hecho un gesto, que era cosa concluida. La verdad, como siempre, se movía en grietas. La firma abría caminos, los cuerpos cerraban legados. Masu nunca volvió. Su ausencia se convirtió en palabra que ardía en lengua de quienes lo conocieron. En alguna ocasión, muchos años después, corrió por la comarca un rumor. Un hombre con ese nombre había sido visto en una feria a decenas de leguas de la hacienda, trabajando como peón y diciendo poco de su pasado. Quienes lo oyeron hablar aseguraron que su voz guardaba la distancia de quien aprendió a mirar su vida como frontera. Nadie logró confirmar del todo si era el mismo Masu. La incógnita quedó como una herida abierta que la propia libreta de Zumbi se negaba a cerrar con una suposición. A veces, las personas se convirtieron en cartas que no regresan, otras en nombres que el viento carga y deposita en lugares que no miramos. La memoria, mientras tanto, se hizo trabajo colectivo. Zumbi enseñó a unos cuantos el oficio de tallar nombres en tablitas. No eran lápidas ostentosas, sino piezas sencillas que se colocaban en la pequeña capilla, en muros escondidos, en la pared de la cocina. Cada tablita traía un nombre y algún dato. Nacida 1815. Dandara. Cumplió años en la cocina. Masu. Trasladado. 1836. No pretendían reparar.
pretendían impedir el olvido. Quienes las colocaban sabían que no devolverían vidas, pero también sabían que la memoria se compone de actos mínimos. Con el correr de los años, las mujeres que habían formado los grupos de apoyo transformaron sus reuniones en una especie de archivo oral. Se citaban bajo los aleros y contaban historias. ¿Quién fue padre de quién? ¿Qué día desapareció tal persona? ¿Quién había salvado una olla en la guerra de las cosechas? ¿Cómo se llamaba la abuela de Luía? Esos archivos, no escritos en un primer momento, se convirtieron en red. Elena, con su libreta siempre a mano, comenzó a tomar nota de esas voces. En tardes largas escuchaba y transcribía, y con la ayuda de Zumbi registró lo que pudo en un cuadernillo mayor. La intención no era la exactitud legal, sino la preservación afectiva, poner nombres en línea recta contra el olvido. Hubo también reacciones abiertas. Un grupo de vecinos que antes consideraba la Casa Figueiredo como eje de respeto, organizó una reunión pública para discutir los hechos. No fue una asamblea para juzgar a los que ya habían sido juzgados por la historia interior de la hacienda. Fue un intento de forzar a la comarca a tratar el tema como asunto de todos. La discusión fue ruda. Algunos defendieron la reputación de la casa, otros exigieron sanciones más severas para los que habían cometido abusos. En medio del debate se discutió algo que la alforría no resolvía: la reparación colectiva. Debía la comarca reconocer públicamente la violencia que se había ejercido, más allá de la letra fría del documento. Al final, lo que quedó fue una declaración simbólica, la petición a las autoridades municipales de que se reconociera en algún acto público la existencia de daño y la necesidad de políticas para los liberados. Fue una pequeña victoria. La memoria se salía del ámbito privado y empezaba a ocupar los espacios públicos. Los años pusieron líneas plateadas en el cabello de Elena. Ella se volvió una mujer que hablaba poco, pero escuchaba mucho. Se convirtió en receptáculo de lamentos y también en agente que facilitaba trámites. Llevaba a ancianos al registro, acompañaba a enfermos a la ciudad, pagaba medicinas con la reserva que aún quedaba. La gente no la amó sin reservas, algunos no la olvidaron. Hubo quienes la insultaron al verla en el mercado, quienes le dijeron que no habría perdón. Otros la abrazaron en señal de que preferían transformar la rabia en posibilidad. Elena aceptó lo que podía. Ningún gesto la hacía inocente, cada gesto la hacía quizás más responsable. La hacienda, con su fachada gastada por el sol, fue mutando en pequeños gestos. No se convirtió en un lugar perfecto. Sus surcos de café seguían siendo fuente de riqueza y también de contradicción. Pero en la capilla, entre los bancos de madera, se acumulaban nombres que antes nadie se habría atrevido a pronunciar en voz alta. La cruz de Zumbi quedó fijada junto a la pared, y abajo una modesta placa de madera repetía los nombres de quienes Dandara había querido que no se perdieran. El gesto no borraba la historia, la hacía presente. Hubo momentos de tensión en los que la costumbre quiso volver. Algunos miembros de la casa intentaron recuperar el orden antiguo, presiones para volver a la jerarquía, acusaciones veladas a quienes reclamaban derechos. En una de esas noches, un grupo de jóvenes ayudantes, ya formados en oficios, se reunió con Zumbi y otros veteranos y declararon que no permitirían que la memoria se volviera anécdota. Fue entonces cuando la palabra resistencia cambió de lugar. No solo significaba aguantar penurias, sino también exigir que la reparación se volviera parte del tejido social. La postura de esos jóvenes fue firme: no aceptarían simulacros de justicia. Con los años, la salud del coronel cayó. Bento Figueiredo murió con la misma esperanza que lo acompañó en sus últimas decisiones, que algo de su casa quedara en mejor estado que cuando vino su propia ceguera. No hubo funerales ostentosos, vino gente y algunos discursos oficiales que mezclaron el reconocimiento por su decisión tardía con la mirada crítica de quienes no olvidaban. En el testamento, disperso entre los papeles, había mandatos para sostener la atención médica y para proteger las oportunidades de trabajo a los que habían sido liberados. Nadie celebró al hombre sin contradicciones. La discusión sobre su legado siguió viva en la comarca. Elena sobrevivió a su padre por poco tiempo. Sus últimos años fueron de penitencia y de acción discreta. Había fundado, en la capilla, un pequeño registro que llamaba la Libreta de los Nombres. Allí, junto a Zumbi y a los que se habían dispuesto a colaborar, incluyó nombres y pequeñas notas: quién había sido madre de quién había sido vendido, quién había muerto lejos. Esa libreta se convirtió en una reliquia de la comunidad. No era un documento oficial, pero sí un lugar donde la memoria respiraba.
Llegó el día en que Zumbi, ya anciano, talló otra cruz. Esta vez la hizo para un memorial sencillo que quiso proponer ante la comunidad. Una pared con tablitas de madera en las que figurarían los nombres que la hacienda había querido esconder. Propuso que la pared se colocara en la plaza de la escuela, un sitio por el que pasarían niños, y que, así, la memoria se ofreciera a las generaciones nuevas. La propuesta fue recibida con murmullos. Algunos creían que era demasiado, otros que era insuficiente. Zumbi insistió con la calma de quien conoce la madera. «Si dejamos los nombres en el viento, se perderán», dijo. «Si los dejamos en una pared, la gente los verá y preguntará». La pared se construyó con ayuda de muchos. Hubo manos que la tallaron, manos de los que habían sido liberados, manos de descendientes modestos, manos de amigas y de vecinos que decidieron que la comarca ya no podía mirar hacia otro lado. Cada tablita fue colocada con una ceremonia simple, una lectura en voz baja y luego una colocación. Entre los nombres había rostros conocidos: Dandara, Masú, Luía, Felizmina, Jerónimo, Adelino, Tomé, y muchos otros cuyos apellidos habían sido borrados por la costumbre del mercado. En la inauguración no hubo fanfarrias, hubo una recogida con la que la gente se obligó a recordar. Zumbi dejó una cruz tallada a mano en la base del memorial. Elena, que ya caminaba con dificultad, pronunció unas pocas frases. No pidió perdón, no buscó absolución. Recordó en voz baja el valor de nombrar. «No olvidaremos», dijo. Y su voz, que había aprendido a callar, resonó con una humildad que conmovió a quienes la escucharon. La instalación de la pared no sanó todo, no devolvió hijos vendidos, no curó cuerpos heridos por violencia, pero creó un lugar de encuentro y, sobre todo, marcó una diferencia. La memoria se volvió pública en un sitio donde antes los silencios tenían un permiso tácito. Los niños que jugaban cerca de la plaza aprendieron a preguntar por esos nombres. Algunos los copiaron en libros escolares, otros los recitaron sin entender del todo el peso que contenían. Pero el acto de nombrar dejó de ser un gesto privado para pasar a ser parte de la historia colectiva. En los años posteriores, la hacienda fue cambiando su nombre en los mapas pequeños de la comarca. Ya no se la recordaba únicamente como la casa grande de café, sino también por la pared de tablitas y por la marcenería donde Zumbi había guardado su libreta. Los relatos que se contaban a la luz de hogueras mezclaban la dureza del pasado con la presencia de nombres que seguían allí, reclamando que nadie dejara de ver. Elena, ya vieja, supo que su vida no borraría lo que hizo, pero también comprendió algo que Zumbi ya había dicho una vez, que la reparación verdadera consiste en hacer todo lo posible para que la memoria sea algo que los vivos cuidan. Antes de morir, pidió que su propia libreta se anexara a la pared de la plaza y destinó recursos modestos para que la maestra local mantuviera la lista viva en las crónicas de la escuela. No buscó que su nombre se borrara del reproche, buscó que su arrepentimiento no fuera solo privado, sino que se transformara en una obligación social de no repetir. Muchos años después, cuando la hacienda ya parecía otra cosa en los recuerdos de quienes vivían lejos, la pared seguía allí. Las tablas habían sido repasadas por la lluvia y algunos nombres se habían oscurecido. Los jóvenes del pueblo aprendieron a reponerlas. La memoria se convirtió en trabajo. No era suficiente colocar nombres, había que mantenerlos. Allí, en la plaza, un niño leía en voz alta a uno de los listados y preguntó a su madre, ¿quién fue Masú? La madre le contestó lo que pudo. Dijo que había sido un hombre joven que trabajó la tierra y que quizás no volvió, que su nombre estaba en una libreta que Zumbi había hecho para obligar a recordar. La respuesta no fue perfecta, pero fue el inicio de la pregunta que impide que los días borren lo que cuesta nombrar. Con el paso de las décadas, se fueron sumando otros recuerdos y otras voces. Algunos hijos de quienes nacieron libres gracias a las alforrias regresaron para estudiar la libreta y para entender de dónde venían. Unos pocos consiguieron entrar a instituciones de enseñanza en la ciudad, otros mantuvieron la tradición de la artesanía y de la memoria. La red que una vez nació de la palabra de Zumbi se amplió, y la pared, humilde, se volvió lugar de paso para quien quería ver. La historia de la hacienda no quedó limpia de contradicciones.
Hubo quienes siguieron cuestionando las medidas del coronel. Hubo quienes sostuvieron que la reparación siempre vino tarde. Todos tenían razón en parte. La verdad que quedó fue que un hombre, el coronel, vio lo que su familia hacía, y frente a esa evidencia actuó de una manera que cambió el rumbo de esa porción de tierra. La acción no deshizo el daño, lo hizo visible, y en el mejor de los casos, lo hizo sujeto de trabajo de muchos. Eso fue la diferencia, que no todo siguiera igual porque alguien se negó a seguir mirando para otro lado. En la última escena que la hacienda ofreció a quienes pasaron por allí, Zumbi ya no tallaba muebles grandes, tallaba pequeñas tablillas para el memorial y para soldarlas con clavos en la plaza. Sus manos, endurecidas por el tiempo, seguían firmes. Cuando puso la última cruz final, la misma que había tallado con la idea de que nadie olvidara, la dejó como testimonio. El trabajo de la memoria es inacabado, y si se la abandona, el olvido vuelve con hambre. El coronel, en las páginas de la historia local, quedó inscrito con todas sus complejidades. No fue catalogado como demonio perfecto ni como santo. Su figura se volvió la de un hombre que pudo haber prolongado la ceguera toda su vida y que, en cambio, la interrumpió con acciones que tuvieron consecuencias reales. La hacienda, con sus surcos, con su polvareda y con su nueva pared de nombres, siguió estando allí como un recordatorio físico. A veces, ver es una obligación que trae consecuencias, y esas consecuencias exigen trabajo y nunca lo convierten todo en reparación absoluta. Un día cualquiera, muchos años después, un grupo de escolares acudió a la plaza con la maestra. Entre ellos estaba la nieta de Luya, que ya hablaba con naturalidad de aquel pasado que se acercaba en las clases. La maestra abrió la libreta que Elena había dejado y leyó algunos fragmentos. Los niños escucharon y algunos miraron la pared como si fuera una novedad. En la esquina, la cruz de Zumbi se recortaba contra un cielo que no era ni dulce ni cruel, sino simplemente el cielo que sigue sobre las historias humanas. Los nombres que allí estaban, pronunciados por voces nuevas, dejaron de ser una memoria privada y se volvieron parte del tejido local. La última imagen de esta casa que alguna vez guardó secretos se parece mucho a la primera, surcos de café que respiran al viento. Pero ahora, en esos surcos, en la capilla, en la plaza, en la marcenaría y en una libreta amarillenta, hay algo que no existía antes, una determinación de que la memoria debe cuidarse. No es suficiente, no lo será nunca. Hay ausencias que la firma de un papel no devuelve, pero la pared, la libreta, las tablitas y la cruz son ese intento humano por obligarse a recordar. El coronel vio lo que la señora hacía con los esclavos, y lo que él hizo después fue poner su nombre en actos que cambiaron la vida de muchos, aunque no borraron el dolor. La verdad quedó a la vista, y con ella la tarea que quedó para los vivos, no permitir que la tierra se trague los nombres. La hacienda siguió siendo un lugar de trabajo y contradicción, pero también un lugar donde los nombres retumbaron para que nadie pudiera dormir tranquilo, sin responder por ellos. Comparte para mantener viva la memoria. Suscríbete para escuchar relatos que no podemos permitirnos olvidar.